Señores, esto que estáis viendo aquí es una aplicación para MetaQuest que te permite montarte tu propio cine en el visor, en donde estés, para que veas lo que tú quieras. Eso sí, tienes que tener archivos, tienes la peli que te gusta, tienes el vídeo que te gusta, da igual, lo que quieras, lo puedes ver en modo cine, en un entorno personalizado, tiene mil y una opción. La aplicación se llama MoonVR Player. Y con el código que estás viendo en pantalla tendrías un 40% de descuento si te interesa. Pero antes, deja que te enseñe de qué va esto, porque la verdad que es muy interesante. Para empezar, entramos y tenemos esto. Es un entorno básico que nos encontramos con las cosas que tenemos dentro de nuestro propio visor. Yo aquí tengo entre fotos y vídeos que he ido grabando con el propio visor, que no he borrado, que me estoy dando cuenta ahora que no he borrado, y los tenemos aquí y los podríamos ver en cualquier momento, al igual que las imágenes. Ahora pondré algunos, no se preocupen, que os voy enseñando. Luego tenemos las opciones. ¿Qué opciones tenemos aquí? Pues tenemos el Moonlink, que es para cargar vídeos o películas que tengamos en el PC. Luego la red, que es para sistemas, pues cuando tienes, yo que sé, tienes un tinglado en tu casa, todo conectado por red para poder cargarlo directamente de un dispositivo en la red local. Luego tenemos USB, que está en beta, pero sí le puedes poner un pendrive al visor. Luego lo probaremos y cargar los vídeos que tú quieras ahí, película o lo que sea. Esto está genial, pues si te vas de viaje o lo que sea. Luego esto para ver desde la nube. De momento están estas tres disponibles, pero más adelante estará también Dropbox y Google Drive. Y luego tenemos la configuración, una configuración general para poner lo que más te interese. Vamos a empezar por aquí, vamos por la parte de inicio. Voy a cargar, por ejemplo, este vídeo, que fue lo que grabé el otro día del Into the Radio, y vamos a ver las opciones que nos deja. Para empezar, se ve todo negro, pero aquí en entorno tenemos diferentes escenas. Tenemos cine privado, que aquí estamos viendo, con su configuración de altura del asiento. También podemos estar atrás o adelante. Podemos subir, o sea, le podemos dar para adelante y para atrás con el joystick derecho. Luego tenemos también el Moon Max, que está bastante guapo el cine, la verdad. Es como, bueno, más que un cine, sí, es una especie de cine. Pero esto me gusta mucho porque aquí tienes para elegir frontal, medio o trasero, y puedes elegir la iluminación también. Algo que mola muchísimo. También hay más personalizados y otros de pago que te puedes descargar, ¿vale? Altura de pantalla, puedes también el zoom de la pantalla, altura del asiento, o sea, todo esto depende también del entorno que elijas, pantalla curva o no, que no sea curva, que sea normal. Luego tenemos este es de pago, ok. Este también, este sí que lo tengo yo. Este es un penthouse que está guapísimo, la verdad. ¿Cómo que subir? Mira, este no había probado. O sea, puedes subir y te puedes poner desde arriba a verlo. Ahora estoy de pie en mi habitación, pero esto lo podrías poner, te pones sentado tranquilamente o en el sofá y lo puedes ver como tú quieras. Luego además tienes estas opciones de estereoscopia. Tienes para ponerlo en 180 para que tú gires la cabeza. Luego tienes también para ponerlo en 360. Evidentemente, si el vídeo no está preparado para ello, es un poco trambólico, ¿no? Pero para que sepas que también tiene pues efectos aquí izquierda-derecha, arriba-abajo, para ponerlo doble, ojo de pez 180, 190, para formato, ¿no?, estilo YouTube, arriba-abajo, no sé muy bien cómo es esto. Esto es como una caja, o sea, estás literalmente en una caja. Y eso, lo mejor es plano, evidentemente, para este tipo de cosas. Luego, otra cosa que me gustó mucho de esta aplicación es la parte de ajuste, porque puedes hacer la pantalla más pequeña, más grande. Puedes manejar el brillo de la escena, cosa que está genial. La saturación también, que esto me ha encantado. Luego el contraste también lo mismo, ¿vale? También lo puedes tocar. Luego tienes aquí en mostrar, puedes poner modo espejo para que se vea al revés, o sea, reflejado. Y el ratio, que puede ser 1:1 en formato cuadrado, 4 tercios, 16 novenos, 16, 10, 21 novenos, formato cine. Ya, más no está mal, ¿eh? O sea, está bastante bien. Luego tienes aquí el HDR, que te hace un efecto HDR que mola bastante, la verdad. Está conseguido teniendo en cuenta que no es nativo el vídeo, ni mucho menos. Tiene algunos fallitos, como habéis visto la mano. Pero bueno, si cargas un vídeo HDR y tal, pues debería funcionar bien. Y luego tiene una opción de quitar el color de fondo. O sea, es una cosa como, por ejemplo, si tú tienes pues un vídeo grabado con un fondo verde, pues te podrías cargar el fondo verde y quedarte solo con lo que esté delante de ese fondo verde. No sé muy bien para qué querría esto en esta aplicación, la verdad, pero me parece
bastante curioso que esté. Luego, ¿qué más cosas? Aquí volviendo a la base, tenemos el modo pass-through, que esto es para ver tu entorno, te sientas, te pones donde te dé la gana y puedes poner pues el vídeo, la pantalla, lo que tú quieras, lo pones donde tú quieras. Podemos agarrarlo, hacer zoom, más grande, más pequeño, más lejos, más cerca, algo que nos dejaría colocarlo exactamente donde queramos. Ahí, por ejemplo, en esta pantalla, ancla, y ahí se quedaría, o sea, en esta pantalla, en esta pared, y se quedaría ahí totalmente anclado. Y eso está guapo, porque después tú te levantas y tú te mueves por la habitación y eso se queda ahí. Algo que me gusta mucho. No tengáis en cuenta las paredes de la habitación mía, porque esto no las he configurado, sino está todo hecho un poco al tuntún. Y aquí detecta una pared, porque ahí tengo el croma de normal y tal. Pero es algo que mola mucho, tío. Me parece que está genial eso. Luego, ¿qué más? Aquí en entornos, con el pass-through activado, pues tendríamos atenuación para ver más la casa o nuestro entorno real, o ver menos, algo que está bastante bien. Y reflejos de pantalla, que lo podríamos activar aquí, que es algo que mola mucho, que si tienes bien puesto las paredes y todo el tema, fijaros que parece que tiene una especie de ambilight con el vídeo que estamos viendo, y tened en cuenta que este no es el mejor vídeo que podría poner. Vamos a probar otro. Vale, vamos a poner este, que es el Onward, que se ve con más luz, lo podemos anclar aquí, ancla, y venimos a entornos y aquí el pass-through podemos atenuar más o menos, y luego luz ambiental, aumentarla, y reflejo en la pared, aumentarlo también y a ver cómo se vería. O sea, vemos estos efectos aquí, lo que pasa que ya os digo, como no tengo bien situadas las paredes, pues es un poco raro. Si lo desactivamos se vería así, totalmente oscuro. Si lo activo, pues da ese efectito que la verdad que queda bastante chulo. La verdad que sí, que mola mucho. Joder, es que es maravilloso esto, ¿eh? Y luego, aprovechando esto, vamos a probar lo del modo USB, porque esto es lo más interesante para mi gusto. Tenemos aquí esto que se está viendo, se ve de aquella manera, lo pongo por aquí. Es un disco duro, realmente, un disco duro externo, ¿vale? Y esto con USB-C simplemente lo conecto al visor. Y ahora, si yo vengo aquí a inicio y le doy a actualizar, debería aquí, perdón, en USB, me pedirá permiso, le doy a aceptar, luego le das a actualizar y te aparece el pendrive. Y fijaros en esto. O sea, estos son un montón de vídeos que yo tengo de cuando edito, bueno, me los paso de un ordenador a otro y todo el rollo. Y aquí, por ejemplo, podríamos poner este, que es una partida del Han Showdown. Y podría ver mi propia partida que he grabado en formato 21/9, porque la grabé en 21/9, sentándome aquí tranquilamente y ver la partida entera. O sea, y ver el vídeo tranquilamente. Yo le puedo dar para adelante, le puedes dar para atrás. O sea, esto para cuando vas de viaje o lo que sea. Tienes tu biblioteca de películas aquí. Esto puede ser maravilloso. Además de que funciona en varios formatos. MKV, MP4. De hecho, si no me equivoco, este lo tengo en MKV, porque es como grabo yo. O sea, tendrías la posibilidad de ponerlo como quieras. Luego vamos a quitar, por ejemplo, el pass-through y vámonos a este, al Moon Max. Y aquí lo veríamos tamaño. ¡Puah! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Vamos a ver cómo funciona aquí, por curiosidad, el HDR. Vamos a dejarlo activo, a ver si en este juego... Pues mira, en este vídeo funciona... ¡Hostia, niño! ¡Qué guapo! Esto está muy guapo, ¿eh? Esto está muy guapo. Puedo bajar la iluminación para que no sea tan exagerado. Cosas a tener en cuenta. Esto no es una aplicación multijugador, por así decirlo, o online, ¿vale? Esto es algo para consumo propio, para que tú... Consumo propio, como si fuera una droga. Para que tú puedas ver lo que tú quieras, para hacer tu cine en casa, digamos. De manera solitaria y a tu bola. Eso es importante tenerlo en cuenta. No viene a ser algo como Big Screen, sino es algo más privado, con más posibilidades y compatibilidades con archivos y todo eso, y bueno, más posibilidad de personalizar las cosas como tú quieras. Esa es la principal diferencia, por si se lo están preguntando. Eso sí, como recomendación, intentar también que si le pones un USB, que sea un USB rápido, ¿vale? Y evidentemente no le pongan archivos
muy pesado, porque este, por ejemplo, un vídeo que tengo grabado yo que ocupa cerca de los 100 gigas. Entonces, bueno, eso ya es por tema de limitación de USB que le cuesta más moverlo, fijaros. Buah, es que se ve increíble. Yo no sé si se apreciará en el vídeo, pero teniéndolo puesto, la verdad que se ve pero que muy bien. De verdad, o sea, los colores, los detalles, todo se ve realmente bien. Pues como os digo, señores, esta aplicación es Moon VR Player. Está para MetaQuest. Es de pago, no es gratuita, ¿vale? Pero con el código tenéis prácticamente, te sale casi a la mitad de precio y además no es muy cara. Y yo creo que es una aplicación que si les gusta ver películas así como en el cine y usáis el visor mucho para ese tipo de cosas, creo que os puede valer la pena por todas sus posibilidades, y tener en cuenta también que es una aplicación que está todo el rato actualizándose. Y esto del USB es simplemente maravilloso. Así que, señores, hoy quería comentaros esto en este vídeo. Hoy no iba a ir el tema de juego, pero bueno, estas cosas también están interesantes. Sin más, yo me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.